Hola amigos, muy buenos días. Les habla su amigo en Cristo Jesús, Tino. Este programa le he titulado Corrigiendo los Errores. La razón que le he llamado o titulado a este programa Corrigiendo los Errores o Corrigiendo el Récord, porque ahorita en el año 2017 y pues todos los años que han pasado, ¿verdad? Hay mucha confusión en todas las religiones, menos en la de Cristo Jesús. Cuando yo digo menos en la de Cristo Jesús, me refiero a la iglesia que empezó Cristo a través de sus apóstoles en el año 33 y medio, en el lugar que Dios escogió, Jerusalén. El Padre Dios escogió Jerusalén para poner su nombre desde hace muchos años allí en esa ciudad, Jerusalén. Allí se hizo el templo de Dios, donde debería adorarse solamente al Dios eterno y verdadero. Pero con el tiempo, el hombre, hablando del hombre judío, empezó a traer mucha pudrición, mucha basura, muchas cosas diabólicas. Para entender esto, usted tiene que leer la Biblia. La Biblia enseña todo lo que hicieron estos hombres judíos en ese tiempo, en su era de Moisés, de Abraham, todos los profetas de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Amos y todos los profetas, ¿verdad?, que le sirvieron a Jehová Dios. Eran escogidos por Dios para llevar un mensaje de limpieza sobre estas ciudades o la tierra de Canaán donde vivía cada judío allí. Pero sabemos bien cómo pasó en el tiempo de Adán y Eva. El diablo entró y pecaron, el hombre y la mujer. Y cuando entraron a la tierra prometida, el pueblo de Dios, los judíos, los jóvenes de 20 años para arriba, cuando cruzaron el río Jordán, que también Dios lo abrió con su poder y su gloria, y usando a Josué. Y les prometió leche y miel. Pero nunca hicieron lo que Dios pidió. Y hoy en día vino Cristo y hizo también lo mismo. Vino Dios a hablar a la gente personalmente a la tierra. Cristo Dios vino y habló a la gente en persona a persona y buscó hombres y les llamó pescadores de hombres, que fueron los apóstoles. Entonces vamos a poner un cantito que así se llama y luego seguiremos adelante. Es un canto que lo estaba yo escuchando y me gustó mucho. Ojalá que el cantante sea un cristiano, no sé de él, pero mucha gente lo conoce en el mundo mundano como cantante. Yo lo voy a poner porque me gusta y ojalá que Dios haya tocado el corazón de este gran cantante, ¿verdad? Y lo vamos a oír y luego volvemos para atrás para traer un mensaje que se llama si no tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, una porción de Él, no eres hijo de Dios. Y lo vamos a explicar porque hay mucha gente que me pregunta, ¿por qué yo tengo que tener el Espíritu Santo? Bueno, es necesario. Bueno, vamos a traer un estudio sobre eso. Y por eso le he llamado Corrigiendo muchos errores. Este programa así lo he titulado yo, Corrigiendo muchos errores con la ayuda de la doctrina de la palabra de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero vamos a escuchar este canto y ojalá que le toque su corazón. Y oí un comentario ahí que dice de este canto, pero no es cierto. Este canto, si usted le pone atención, es un canto para Dios, Cristo Jesús. Vamos a ver, entonces vamos a ver si lo podemos, le cliqué el botoncito mal, vamos a ver. Entonces vamos a hacerle aquí y le ponemos aquí para que empiece a tocar. Vamos a ver. Señor, gracias por permitirme cantarte. ¿Sabes? Mi voz y mi vida son para ti.
a sabios ni a ricos. Gloria a Dios. Solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que espera, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Gloria a Dios. Bueno, estaba yo diciendo, ¿verdad? Estaba yo diciendo de que alguien había puesto en una de los comentarios de este video que este canto fue cantado a la Virgen de Guadalupe, y apenas estaba viendo eso, si es cierto, ¿verdad? Pero bueno, esa estatua no tiene que ver nada con Dios. Yo sé que los católicos, amigos, adoran a esa estatua, pero yo me refiero al canto, las palabras. Y yo no oí que dijera el canto algo de esa estatua, ¿me entiendes? Que se llama, le han llamado los amigos católicos romanos, le han llamado la Virgen de Guadalupe, que en la Biblia no habla de ella. La Biblia no habla de ninguna virgen que las personas hoy en día están sacando cada rato. Hay un montón. Una vez me preguntó un amigo católico romano, me dijo, oye, ¿de dónde salieron tantas vírgenes? Oye, le dije, bueno, mira, no te quiero ofender, pero el hombre sacó esa idea. ¿Ves? Es como la idea de Santa Claus, Blancanieves, los dos enanitos, todo eso son cuentos, mitos, que el hombre ha sacado, y han sacado dinero, puro materialismo, porque todo es comercial. Le dije, está como el lobo y los tres marranitos, y bueno, pues
la conejita y los huevitos y pues le llaman Easter Sunday, ¿verdad? Y todo eso. Pues el hombre ha sacado y es comercio y sale dinero y sale dinero. Ah, yo una vez expliqué en un estudio que tuve aquí, expliqué que Christmas, pues la Biblia no habla de eso, ¿verdad? Porque si ustedes se ponen a leer la Biblia, después de que el Señor Jesucristo se fue al cielo, todos los cristianos, hombres y mujeres, fueron perseguidos. Fueron perseguidos por tres grupos. Primeramente los judíos que odiaban a Jesucristo, que eran los sumos sacerdotes. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, ahí está todo. Esos son uno de ellos, los judíos que odiaban a Cristo. Y luego tenemos a los romanos también, que estaban persiguiendo, pues vamos a decir, eran las leyes en ese tiempo. Estaban persiguiendo a todos los cristianos, los soldados romanos, ¿ves? Ya muchos se les pagaba por ir pues a darles la vida pesada a esta gente, a los cristianos, ¿verdad? A la iglesia de Cristo. Después entró, pues en ese tiempo estaba el emperador y no le gustó cuando decían que Jesucristo era el rey de los judíos. No les gustaba. Y empezó también el imperio romano a perseguirlos y a matarlos y todo eso, ¿ves? Y hay unas cosas que ahí entró la Iglesia Católica y es lo que no quieren admitir nuestros amigos, que ellos son los perseguidores de la Iglesia de Cristo en el tiempo de Pedro, en el tiempo de María, en el tiempo de Pablo, de Juan. El apóstol Juan está en una isla fuera de la civilización, vamos a decir. Estaba preso por la palabra de Dios, él mismo lo dice. ¿Y quién lo puso ahí? Pues el emperador romano. ¿Y quién es el emperador romano? Pues la Iglesia Católica. Y lo niegan y van a negar muchas cosas, ¿ves? Entonces, ese es otro estudio que voy a traer porque es muy importante saber cómo empezó la Iglesia Católica Romana para que la gente no sea engañada y dónde empezó la Iglesia de Cristo. Y por eso hay mucha confusión en las religiones. Los protestantes, yo he visto muchos vídeos que no estudian mucho la palabra de Dios. Y por eso se van, como yo le decía a un amigo la semana pasada, católico romano, le decía, mira, la confusión está tanto en la religión de ustedes, los católicos, la mayoría, el 99.9%, no saben la Biblia, no estudian la Biblia. Sí hay unos 3, 4, 5 que han salido ahí, pero le están diciendo la Biblia mucho, porque no pueden decir la verdad completa. Ellos tienen que engañar a la gente, porque ese es el trabajo de ellos. Hay unos que se le llaman teólogos, ¿verdad? Y ese es el trabajo. 4 años enseñan, les enseñan teología para que sepan engañar, y 4 años les enseñan otras cosas para que enseñen cosas de la Iglesia Católica Romana. Y por eso, ese es otro estudio, ¿verdad? Que no me preparé para estar hablando mucho de eso. Pero sí es cierto que los protestantes les falta Biblia también, a los protestantes. Porque están siguiendo una idea también que se enseñó, le decía yo a mi amigo católico, los protestantes traen una idea desde 20 a 30 años para atrás y va creciendo, va caminando. Así no como ustedes. Pero la única diferencia entre el protestante y el católico romano es que el protestante cuando menos sabe poquito la Biblia. ¿Ves? Y ustedes, los católicos romanos, le he dicho a mi amigo, no saben la Biblia. Tú me has dicho a mí. Me has dicho, Tino, yo no sé la Biblia. Yo quisiera leer la Biblia y aprenderla como tú la sabes. Bueno, me dice, ¿por qué? Y varios. Tengo mis familiares míos, mi cuñado me pregunta igual, ¿por qué yo no entiendo la Biblia? Bueno, primero, para entender la Biblia, tienes que entrar al reino de Dios. Cuando ya entras al reino de Dios, bíblicamente, entonces ya Dios te da las armas que tú necesitas para luchar contra Satanás y los espíritus malos. Entonces, hay una orden divina que todo ser humano tiene que hacer.
para poder entrar al reino de Dios. Sí puedes gritar y creer y hacer muchas cosas, porque el ser humano, por naturaleza, podemos hacer muchas cosas. ¿Ves? Hay hombres falsos, hay hombres fakes, hay hombres mentirosos. Y sí les va bien, ¿no? Sí les va bien. Pero con el tiempo, no siguen adelante porque les faltó el apoyo de Dios. Yo sé que mucha gente dice, bueno, pues la católica tiene 2000 años. Pues sí, tiene 2000 años. Vamos a decir que tiene 2000 años. Pero está puesta en puras mentiras. Es todo falsedad. No tienen base bíblica. No enseñan la Biblia. Yo le digo a mis amigos, ustedes dicen que son la original, la primera iglesia de Cristo, que tienen la doctrina, que tienen la autoridad, que tienen las leyes y que esto y este otro. Pero no saben la Biblia. Hay una grande confusión ahí. ¿Cómo te pones tú a decir, yo soy la iglesia de Cristo, la original, pero no sabes la Biblia? Estás contradiciendo a los apóstoles. Ellos eran la iglesia de Cristo y sabían y enseñaban la Biblia por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que tuvieron los apóstoles, la tenemos hoy en día nosotros, porque Dios es para siempre. Dios es ayer, hoy y mañana y para siempre. Él no cambia, Él ayuda. ¿Ves? Pero vamos a seguir adelante en el estudio que he traído en esta mañana. Pero quiero decirles nomás esto, que si tú no estudias la Biblia, vas a confundir gente y te vas a confundir tú. Y va a haber gente perdida por la enseñanza que tú llevas o enseñas. Y también tú estás perdido. Muy fácil. Mira, mucha gente dice, yo no tengo que hacer nada porque la Biblia dice que te dan el verso y la Biblia te dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí se agarran y dicen, mira, ves, yo tengo la vida eterna. Y no tengo que hacer nada. Yo puedo seguir pecando y hacer lo que yo quiera. Y yo soy salvo y yo voy al cielo cuando muera. Entonces yo le digo, bueno, si tú crees así, pues es cosa tuya, ¿verdad? Pero yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa que Cristo dijo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí yo le mato todo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si tú no estás en toda la doctrina de Cristo, no importa qué hagas, qué creas, Él no te apoya. ¿Ves? Entonces tenemos que estudiar la Biblia, leer la Biblia, vivir la Biblia, enseñar la Biblia y seguir orando y pidiéndole a Dios por revelación, porque la Biblia te la revela Dios. Por eso hay muchos que no entienden la Biblia, que no saben la Biblia, porque Dios no se lo ha revelado. ¿Ves? Y por eso tenemos que estar en ayuno o en oración. Si no quieres ayunar, no tienes que ayunar. Haz unas oraciones a Dios, pídele y pídele. Ahora, yo estoy diciendo que hagas ayuno y oración si ya te convertiste a Cristo. Ahora, si no te has convertido a Cristo, claro que Dios oye a los pecadores. Y más a aquellos, como dijo el ciego, a los que le temen a Dios, Dios se los escucha. Dios escucha a cualquier hombre y a cualquier mujer en el mundo entero para ayudarle a que se salve. Ahora, Dios te puede bendecir grandemente, grandemente, con materialismo, de todo lo que tú quieras, dinero, casas, carro y todo, pero eso no quiere decir que eres salvo. ¿Ves? Puedes ser el más pobre, pero eso no quiere decir que eres salvo. Tenemos que seguir la enseñanza de los apóstoles. Cuando Pedro predicó y la gente se convenció que era pecador o pecadora, los hombres y mujeres vinieron a Pedro y le dijeron, mira, ¿es cierto? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Pedro les dijo muy claro. Ya habían creído, pero no eran salvos. Hay mucha gente que cree, pero no es salvo. El creer es principio de la salvación. Claro que sí. ¿Ves? Pedro les dijo, arrepentidos, ya crees. Y bautícense cada uno de ustedes, hombres y mujeres, bautícense.
¿Para qué me bautizo, Pedro? Pues yo ya creo, hombre. Dijo, para el perdón de los pecados. Y si lo hacen, van a recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Muy fácil. Ahí está. Ahí empezó la iglesia de Cristo. Si tú quieres decir que la iglesia católica romana es la primera, bueno, pues enséñalo con la Biblia. Enséñalo con la Biblia. Si tú dices que eres bautista y que eres de la iglesia de Cristo, del reino de Dios, bueno, enséñalo con la Biblia. Porque que yo he leído, lo que yo he leído no he visto que un bautista o Juan el Bautista murió en la cruz o fue clavado. El que fue clavado en la cruz del Calvario, ese es el dueño de la iglesia. Si tú crees que Pedro es el Papa y esto y este otro, y que fue clavado en la cruz del Calvario, bueno, enséñamelo. Si tú crees que María puede hacer algo y que esto y este otro, porque es la madre de Dios, sí, no se puede quitar eso. Pero María no fue clavada en la cruz del Calvario. Tenemos que mirar quién fue clavado en la cruz del Calvario. ¿Quién fue a los infiernos? ¿Quién descendió? ¿Ok? Al lugar de los muertos. ¿A quién levantó el Padre de entre los muertos? ¿Y a quién sentó el Padre a la diestra de Dios Padre? Ese es el dueño. Ese es el mero mero. El dueño. ¿Y qué sangre fue derramada en la cruz del Calvario? Esa sangre que fue derramada, ese es el dueño. Así que si tú me enseñas en la Biblia que hubo alguien más que derramó su sangre ahí, en la cruz del Calvario, entonces ese es el dueño también. Pero enséñamelo en la Biblia. Muy bien. Entonces ya oímos un canto muy bonito y sí es cierto, no lo había visto yo. Ahí se mira el retrato. El retrato de esta estatua que se le llaman por nuestros amigos católicos romanos Virgen Guadalupe. Pero para mí es nomás un papel, una estatua de yeso, de soquete, de palo, de barro. Ese no tiene nada. El canto está muy bonito, me gustó el canto. Así que quiero decirles a los que van a ver este vídeo que me disculpen si los molesto en eso, ¿ves? Pero el canto tiene muy bonitas palabras, pescadores de hombres. Y es lo que somos la iglesia de Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a traer el mensajito y se le llama, es necesario que tú tengas el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo antes de que yo diga algo para que miremos nosotros cómo trabaja. Fíjate, permíteme decirte esto. Dios Padre, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme, escúchame por favor, en el nombre de Jesucristo. Fíjate lo que voy a decir. Dios Padre, su nombre es Jehová Dios de los ejércitos. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacobo. El Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Fíjate lo que te voy a decir. Él planeó el plan salvatorio de todo el mundo a través de su Hijo. Su Hijo cumplió ese plan divino de Dios para salvar al mundo. Todas sus profecías, Él las cumplió. ¿Me entiendes? Y luego tenemos al Espíritu Santo, que también participó en el plan de salvación para todo el mundo. Así que es necesario que tú creas en Dios Padre, en Dios Hijo, en el Dios del Espíritu Santo. Sí, es un solo Dios. Es un solo Dios que se manifestó en una manifestación. No. Yo he oído que dicen, es un solo Dios manifestado en 3 personas. Bueno, que yo sepa, nomás se manifestó, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan 1:1. El Verbo se hizo carne y se manifestó al pueblo de Dios. Pero nadie le creyó. ¿Cuántas veces se manifestó? Una sola vez. El Verbo de Dios, como dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Te digas, verbo, la voz. La voz de Dios salió y se engendró en la panza, en el vientre de la señorita joven María, la esposa de José. La esposa de José. Dios dice eso, que José es el esposo y María es la esposa de José. Si tú quieres cambiar la palabra de esposo a esposa o marido, la gramática, bueno, pues has cambiado muchas cosas también. Pero eso es lo que quiero decirte. ¿Ves? Si tú entiendes lo que significa marido y que Dios lo dice, lo apoya y lo afirma y no lo quieres respetar, bueno, eso es tú y Dios, porque vas a dar cuenta de eso. Acuérdate lo que dijo Cristo aquí cuando estaba caminando aquí en la tierra a toda la gente. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso lo dijo Cristo, Dios Todopoderoso. Bueno, entonces, lo que te queda entender es esto, que hubo un plan en la mente de Dios y lo trajo desde Génesis hasta el cumplimiento de todas las profecías al pie de las letras, las cumplió Cristo Jesús. Fíjate, la profecía, la última profecía que Cristo cumplió, te voy a dar la cita para que la leas. Te voy a dar la cita. Te la voy a dar y se llama, y se dice que está en Hechos 2, 27. Hechos 2, 27. Y te voy a dar otro verso que está en Hechos 2, 31. Parece que es 31. Esa es la última profecía que Cristo cumplió. Cuando Él dice, no dejarás mi alma en el Hades. Y hay un montón ahí de errores y de tradiciones y enseñanzas de hombres y de todo lo que tú quieras. De que el Hades es un lugar de los muertos y que ahí no hay infierno, no hay calor, no hay castigo, no hay tormento. Bueno, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Pero la Biblia dice que el Hades, de acuerdo a Lucas 16, 19, léelo todo. Lucas 16, 19, léelo. Dice que el rico y Lázaro murieron y el rico estaba en un lugar llamado Hades, lugar de tormento. Si tú quieres creer la idea del pastor protestante o la idea del católico romano, obispos o cardenales o el papa, ese hombre y el sacerdote, bueno, pues ahí ustedes háganse garras. Pero un día van a presentarse ante Dios y van a contestar esto. Porque la Biblia por eso la dejó Dios. Para que la leyéramos y le pidiéramos a Él el entendimiento, la revelación exactamente sobre la escritura esa. ¿Ves? Está muy fácil. Hay muchos enredos, hay muchos errores. Por muchos años. Si me preguntaran a mí, ¿cuál es la religión más mentirosa? La más mentirosa, bueno, pues está bien claro. ¿Ves? La que dicen que ha asistido 2000 años porque ha engañado a mucha gente. Pero bueno, ese es otro estudio que voy a traer poco pronto. También como el anticristo. ¿Quién es el anticristo bíblicamente? Porque hay muchas ideas, muchas enseñanzas que el hombre saca por acá y por allá. Pero es muy fácil. Es muy fácil. ¿Ves? Mira, estábamos estudiando yo y mi señora en la mañana. Y le decía yo, mira, en las religiones protestantes y los católicos también, ¿ves? Tienen una idea igualita de enseñar en Christmas, al Hijo de Dios en el pesebre. Le digo yo, pero mira, bíblicamente, en el triato que hacen las religiones, los católicos y los protestantes, hacen este pedacito de una escena, ¿verdad? Del nacimiento de Jesucristo. Meten, y yo sé que lo meten porque el tiempo y el lugar y todo eso, ¿verdad? Pero meten a los pastores y luego meten a los reyes magos que llegaron todos juntos al pesebre. Y yo entiendo que quizás lo hacen por
por el tiempo, ¿verdad? Para seviar más tiempo y que haya más, pues, más comodidad, digo yo. Pero mira, bíblicamente están mal ellos. Están mal. Porque en la Biblia enseña que los ángeles de Dios vinieron y le trajeron a los pastores que estaban cuidando las chivitas o las ovejas, las borreguitas, el mensaje y que fueran para allá, para Belén, porque ahí estaba el rey de los judíos, el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora no dice que era Christmas o que estaba frío, que estaba caliente. No, bueno. Esos otros son los estudios. Pero llegaron los pastores y miraron al niño envuelto en pañales juntamente con su madre María y José. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿y quién fue el doctor o la partera? Vamos a decir la partera porque en ese tiempo vamos a decir que, aunque había doctores, Lucas era un doctor, Lucas, el escritor de Lucas. Bueno, en primer lugar los corrieron del mesón, o vamos a decir que no los corrieron, pero no había lugar, no pudieron rentar un cuarto ahí. Este es uno. Entonces yo le digo, señora, ¿quién atendió a María en el parto? Aparte de Dios, ¿verdad? Sabemos bien que ahí estaba Dios. Vamos a decir que llevaba ella familiares de ella. Vamos a decir que José también llevaba familiares de él. Pero la Biblia no dice. Pero para estar más seguros, vamos a dejar a María y a José. ¿Qué podemos decir? ¿Que él fue el partero, que él ayudó en el parto? Es más fácil decir que sí, que no. ¿Ves? Entonces yo le digo a mi señora, ahora mira, cuando llegaron los Reyes Magos, estos religiosos, todas las religiones, enseñan que llegaron juntamente con los pastores al pesebre. Y no es cierto. Dice la palabra de Dios que ellos llegaron a la casa donde estaba María, a la casa de María, y donde estaba María y el niño, pero no al pesebre. Ahí está en Mateo, capítulo 1, léenlo, ahí está. No te voy a dar la cita porque quiero que te quiebres a buscar cosas. Muchas veces le estamos dando nomás así y nomás están come, pero nunca abren la Biblia. No. Yo quiero sembrarte la semillita de que te pongas a estudiar la Biblia. Y lo que te estoy diciendo yo te lo puedo dar. Ya te lo dije, ¿verdad? No te voy a dar todo exactamente, pero está en el libro de Mateo. Capítulo 1, capítulo 2, léelo, ahí está. ¿Ves? Donde llegan los Reyes Magos a la casa de María. Léelo, ahí está. Muy bien. Entonces, ya como le digo yo a mi señora, ya haciendo eso, entonces ya le está quitando a la gente poco a poquito, y para cuando menos lo piensen, le están quitando lo de Dios, lo que dijo Dios, dónde estaban los Reyes Magos, dónde le encontraron al niño, no en el pesebre, sino en la casa. Entonces, si le dan unos chances a la gente, poco a poquito, están metiendo más cosas, y para cuando menos lo piensen, ya la doctrina de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se quitó. Y por eso ahí es donde trabaja Satanás. Pero la gente que no lee la Biblia, pues no va a decir nada porque pues no sabe. ¿Ves? No sabe. Y por eso hay tanto engaño, tantas doctrinas, tantas enseñanzas. Porque en el principio de la iglesia de Cristo, nomás había una doctrina de los apóstoles. ¿Ves? Y por eso les he dicho a todos mis amigos, amigas, que lean la palabra de Dios. Pero vamos a ir para traer este estudio, este sermoncito chiquito, en 1 Corintios capítulo 2. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Por eso es necesario que todo hombre y mujer en el mundo entero que han venido a Cristo Jesús, que han venido a Jesucristo para recibir perdón de pecados, es necesario que tengan el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tienes que tener esa enseñanza en tu mente y en tu corazón de que lo tienes, que lo recibiste, que estás consciente. ¿Ves? Y yo sé, yo hablo con mis amigos católicos y dicen, yo lo tengo. Le digo, ¿dónde lo recibiste? Le dije, mira, déjame hacer una pregunta. ¿Cuándo recibiste al Espíritu Santo? Vamos a palabrear, ¿ok? Vamos a ver. Para todos los que me están oyendo, te voy a hacer una pregunta muy fácil. Y tú contéstala a Dios, tú y Dios. Muy bien. ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo bíblicamente? Quiero que me contestes. ¿Ok? No como te enseñó el sacerdote o el cura o
o el obispo, que no son obispos, son hombres nomás carnales. Porque el título de obispo Dios se lo da a sus santos. Y ellos no son obispos de Dios. Son obispos de la religión católica romana. Esos son obispos de hombres. El hombre los hizo. Hay mucha diferencia cuando Dios pone un obispo. El obispo es puesto por Dios. Ni la membresía ni la congregación tienen que ver nada. El obispo es puesto por Dios. Léenlo, está en la Biblia. Estos hombres que ustedes tienen ahí en el monasterio y todo eso los puso el hombre. Es todo. Ok, a los protestantes yo también les digo lo mismo. Que el obispo es un puesto que Dios da. No el miembro bautista, no el miembro pentecostés o el miembro de las asambleas de Dios o de todas esas religiones que el hombre ha hecho. Esos son obispos de hombres que ha puesto el hombre. Cuando Dios te toca el corazón, Él te pone y por los frutos eres conocido. Eres conocido por Dios, eres conocido por la membresía, los miembros de la iglesia de Cristo. Si tú eres un pastor de una organización, no digas que eres miembro de la iglesia de Cristo, porque no eres. ¿Ves? Eso es lo que la gente tiene que entender. Sí hay religiones, y fíjate lo que los amigos católicos romanos son muy fieles. Cuando tú le preguntas a ellos, que no los conoces, tú sabes, oye, ¿de qué religión eres tú? Ellos te dicen muy claro y honestamente, yo soy católico. ¿Ves? Ellos no te dicen, yo soy cristiano de la iglesia de Cristo. Pero porque no son. En primer lugar, no hay salvación en la iglesia católica romana. Porque no tienen la doctrina. Sí, te dicen que simplemente ayer me invitó mi cuñado. El viernes me invitó mi cuñado a la primera comunión de uno de sus nietecitos. Y yo le dije a mi señora, no, pues yo no puedo ir, ¿verdad? Porque pues es en contra de mi Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios no lo pide, ¿ves? Pero anyway, entonces, yo les quiero decir nomás a ustedes esto. Que estudien la Biblia para que no se engañen y no los engañen. A todas las religiones, de una forma o de otra forma, están siendo engañados. Tú tienes que estar en el cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia. La cabeza es Cristo, no es el Papa. Ese señor no es dueño ni de sus pantalones, hombre. La cabeza es Cristo. Y a los protestantes, ese presidente que tú tienes por ahí, y el vicepresidente, y el copastor, como le llaman ellos, eso es del hombre. Tú tienes que entender que tienes que estar dentro de la iglesia de Cristo, por la cual Él te compró con su sangre preciosa. Hechos, capítulo 20, versos 28, 29, 30, 31. Léelo, ahí está. Porque mira, Dios Padre, hablando de lo que voy a decir, que se retiró de los judíos, se retiró de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Eran tiempo atrás. ¿Ves? Tiempo atrás eran el pueblo escogido de Dios, donde iba a venir el Salvador del mundo entero. La salvación vinieron por los judíos, los descendientes, los judíos santos de Dios, no judíos rebeldes que Dios no quería nada con ellos porque hacían muchas cosas. El judío, miren, el judío todo el tiempo ha tenido estatuas, y yo he comparado la iglesia católica romana igualmente como los judíos rebeldes que desobedecieron a Dios en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué, que los metió para la tierra prometida, y en el tiempo de Cristo Jesús, y en el tiempo de los apóstoles, igualitos de cabeza dura. Yo los comparo.
Porque el judío hasta ahorita no cree que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios. Duros de corazón. Y el católico dice que el Papa es el sucesor. Antes no dicen que de Cristo, pero de Pedro. Y hay un enredo con ellos porque yo les digo a ellos, hubieran escogido a Pablo, le hubieran pegado al clavo. Porque Pablo, de acuerdo a la enseñanza de ellos, Pablo no era casado. Pablo estuvo en Roma. Pablo le habló al Señor. Pablo fue al tercer cielo. Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Pablo fue un santo de Dios. Pedro, les digo yo, se equivocaron en Pedro ustedes, pero hay que saber que arriba de todo esto está Dios Padre cuidando su iglesia, su doctrina. Pedro, fíjense la grande contradicción entre ellos. Escogieron a Pedro, pero Pedro era casado. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que podía haber tenido hijos, si Dios se los dio. Pedro nunca fue a Roma. Ven. Pedro trae a su esposa con él. Está en la Biblia. Pablo nunca habló de Pedro, como ellos dicen. Al contrario, Pedro habló de Pablo. ¿Se fijan? Esta organización, desde que empezó, desde Constantino, vamos a decir, ha traído veneno. Vamos a decir, ha matado mucha gente. Y por eso yo los calculo y los comparo con los judíos que odiaron a Jesucristo. Yo le decía a mi amigo católico romano, ¿tú sabes por qué el judío odió a Jesucristo aquí en la tierra cuando él estaba caminando? Dice, pues, porque él les dijo que eran hipócritas. Le dije, bueno, te voy a dar tres chances, dime otra. Y empezó a decirme. Le dije, mira, el judío, el sumo sacerdote judío y los sacerdotes, los fariseos, los escribas, odiaban a Cristo Jesús porque él les decía que el pacto que hizo su Padre Dios, Jehová Dios de los ejércitos, iba a ser quitado de entre ellos. Pero nunca lo entendieron así. Y la razón que Dios iba a cambiar todo eso, iba a haber un cambio donde el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que trabajar normalmente como trabajamos todo ser humano. Porque vivían y comían de todo lo que traía el pueblo judío a las ofrendas que Dios pidió. Pero ya no estaban haciendo la doctrina de Cristo. ¿Ves? El arca, Dios les dijo, ya no van a hablar del arca. Ya no van a hablar ni decir nada de ella. Y se las voy a quitar. Y jamás va a ser recordada el arca del nuevo pacto. ¿Por qué se los quitó? Porque ellos adoraban imágenes por todos lados. Igual que el católico. Ahora yo le decía a mi amigo católico, mira, ¿tú has visto las vestiduras de ustedes desde el señor Francisco hasta donde se abaja el sacerdote? Desde allá hasta abajo, todas estas vestiduras vienen de los judíos. La costumbre de los sacerdotes romanos no era esa, porque había sacerdotes romanos, no se olvide eso, miren, había sacerdotes de Egipto, había sacerdotes de los caldeos, donde vino Abraham, había sacerdotes del emperador romano, también tenían sus sacerdotes, ¿ves? Entonces, esta gente, el judío que odiaba a Cristo Jesús y los emperadores o los reyes que vivían ahí en esas ciudades en Jerusalén, se juntaron y le regalaron las vestiduras. Fíjate, ese sombrerito que traen todos los sacerdotes y los obispos y tú sabes, el papa, eso no es costumbre romana, es una tradición de los judíos. Ellos la usaron, ellos sacaron esa, que Dios no la pidió tampoco, pero ellos la sacaron. ¿Ves? Entonces, estoy comparando
a esta religión con la religión de los judíos rebeldes diabólicos, porque así no los trataba Dios. Diabólicos porque por toda la vida de ellos, cada quien tenía su ídolo, su estatua, su imagen del ídolo o la estatua de Moloch, de Astarol y Baal. Y tenían todos y por donde quiera traían. Por donde quiera traían sus diositos, sus monitos ahí, sus figuritas, sus estampitas y de todo. Fíjate una cosa, cuando Jacobo se vino de la casa donde se casó y vivió y trabajó por Lea y por Rebeca, y tú sabes, Rebeca o Raquel, o una de las dos. Rebeca se ve que es la esposa de su mamá. Bueno, Raquel, cuando se vinieron, ella se trajo los ídolos, los monitos de su papá. Y cuando vino el suegro, le dijo a Jacobo, y no tan solo te has llevado todos mis animales, mi hija, mis nietos, mis hijos, y pues eran nietos, pero ellos les dicen hijos. Entonces dice, hasta mis dioses te trajiste, ¿ves? Y lo traía la esposa de Jacobo, escondidos. Fíjate, esos monitos han existido por muchos años, y el católico también los ha usado, el judío y también. En Canaán es todo lo que había, en todos los lugares en Canaán, donde Dios puso a los judíos a la tierra que les iba a dar leche y miel, pero nunca se les dio. Nunca les dio la leche y miel a ellos porque empezaron a pecar contra Dios, con ídolos. En el templo de Jerusalén, cuando allí donde Cristo agarró el chicote, los empezó, que les dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Él miró todo eso, allá había estatuas. Y por eso se enojó, se le entró a celos. Porque por años estos rebeldes, y les pueden llamar judíos, católicos, romanos también, porque eran lo que son, hombre. ¿Ves? Se enojaron con Dios. Se enojaron. ¿Ves? Porque Dios corrige al que ama. Y si tú y yo no aceptamos la corrección, pues Dios te va a dejar. Te va a dejar. ¿Ves? Pero te va a corregir. Y si tú cambias y enseñas un cambio en tu corazón, te va a aceptar para atrás. Pero si no cambias, haciendo ídolos y de todas esas cosas. Casi la mayoría de lo que Dios habla mucho en el Antiguo Testamento son ídolos, imágenes. Si tú te pones a ver, en los 4 evangelios casi no se habla mucho de imágenes o ídolos. Pero ahí estaban, ahí estaban. Ya con el tiempo después encontramos a esa mujer a esa estatua, a Diana de los Efesios, ¿ves? Que se le adoraba. Pero anyway, entonces tenemos que seguir adelante, amigos, amigas. Si tú te quieres salvar, hazlo bíblicamente. No te dejes engañar. Si te dejas engañar es porque tú quieres, ¿ves? Porque en tu teléfono está la Biblia. En tu trabajo te puedes llevar una Biblia. Yo me llevo mi Biblia para el trabajo y yo me pongo a estudiar en mis quebraditas, en mi lonche, y a estudiar y a pedirle a Dios, y a pedirle a Dios, y a pedirle a Dios. Hay que seguir pidiéndole 24 horas al día al Dios Todopoderoso, porque vienen unas plagas tremendas que están escritas en el libro de Revelaciones. Y si tú no has venido a Cristo para ser salva o salvo y que Dios te perdone tus pecados, vas a pasar por estas plagas. No vas a morir, vas a pasarlas. Grande tribulación. Pero la iglesia de Cristo aquí va a estar en la tierra y no le va a tocar nada. Exactamente como pasó en Egipto con Moisés. Pero es otro estudio, otro estudio. Entonces, vamos a leer. ¿Es necesario que tú tengas el Espíritu Santo de Dios? ¿O una porción del Espíritu Santo? ¿O una señal del Espíritu Santo? Sí es necesario. ¿Por qué es necesario? Bueno, lo vamos a leer. Porque si tú no has entrado al plan divino de Dios que le costó la vida a Cristo Jesús, para que Él dijera estas palabras sobre el plan bíblico, no puedes entender las cosas de Dios, porque lo de Dios es espiritual y
Solamente el Espíritu de Dios nos lo puede enseñar. ¿Ves? Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 16. Lo vamos a leer todos los versos, son 16 versos, está chiquito. Y luego vamos a buscar lo que Dios dice para que nosotros podamos entender más y más por qué es necesario que yo y tú tengamos el Espíritu Santo de Dios, o una porción o una parte del Espíritu Santo, porque como estaba diciendo, el Padre planeó, el Hijo cumplió y el Espíritu Santo lo manifestó. Muy bien, entonces dice así: este mensaje lo escribe Pablo y el Espíritu Santo se lo dio a escribir para la iglesia de Corinto, que estaban fallándole. Ya estaban fallándole. Ya había divisiones. Unos decían que eran de Cefas, que es Pedro, otros de Pablo, y otros vamos a ver cómo dice. Vamos a ver, dice Pablo, Apolos, se me había olvidado el hermano Apolos. Muy bien, entonces ya el Espíritu Santo empieza a ver que estaban fallándoles porque había división entre la iglesia de Cristo. Fíjate, había división en la iglesia de Cristo, que es la que fue comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús, no otra religión. No había bautistas y todo eso lo que tú quieras. No había católicos romanos tampoco. ¿Ves? ¿Por qué te digo eso? Quiero asegurarte esto para que tú entiendas que tu religión católica romana no existía. ¿Ves? ¿Por qué? Por lo que te voy a decir. Porque va a entrar el anticristo aquí. Y si tú dices que eres la original iglesia de Cristo, bueno, tu religión, ahí empezó el anticristo. Ahí está el anticristo. Y no te va a gustar. ¿Ves? Por eso hay que leer la Biblia para entender de dónde salió el anticristo. Si tú dices, me voy a repetir, que tú eres la original iglesia de que fundó Cristo Jesús allí en Jerusalén, tú eres la gran ramera, el anticristo, el 666 y la bestia. Pues te estoy diciendo, acepta lo que Dios te da y no lo que tú quieras oír. Por eso les digo a los protestantes, lean la Biblia y dejen que Dios nos revele. El católico romano, yo les he dicho, lean la Biblia. Pero yo sé que no la van a leer. Porque no creen en la Biblia. Creen en el catecismo católico, creen en el Papa, creen en la Virgen, creen en la Virgen María, en la Virgen de Guadalupe, en la Virgen de Fátima. Y todo eso te retira de la santidad de Dios. Sí, ustedes creen en muchas cosas, sí, y ustedes dicen que sí, ustedes pueden decir muchas cosas, pero bíblicamente no pueden enseñar que la Biblia lo dice o que lo apoya a Dios. Eso es lo importante, que Dios lo apoye. ¿Ves? Y es lo que no pueden ellos comprobar con la Biblia, que lo que ellos practican, Dios lo mandó a hacer. Y ese es el problema de ellos, que no pueden entender porque están ciegos. Satanás los tiene amarrados a los pobres amigos católicos romanos. Fíjate, con decirte que a un niño lo condenan ya de pecado. Imagínate eso. Un niño tiene que ser, no voy a usar la palabra bautizado porque no es bautismo, tienen que rociar agua en la frente, en la cabecita, para que sea de la familia de Dios. Qué grande error tan grande hay en esa religión católica romana. Con eso te digo todo. Condenan a sus propios hijos, que no tienen nada que ver con el pecado, como la gente adulta, la gente vieja, que hacíamos
mugrero y medio en contra de Dios. Cargando bultos, adorando imágenes, hincándonos a las imágenes, hablándoles, rogándoles, suplicándoles, fornicación, adulterio, por donde quiera, abusando de niños, rapeando niñas, rapeando jovencitos, rapeando jovencitas. Está en la ley de las cortes, de hombres perversos, abusivos, violando todos esos niños y esas niñas. Fíjate lo que te voy a decir. Y se creen hijos de Dios y se creen santos también. Ahora, fíjate otra cosa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú de veras crees que ese sacerdote que está ahí, y estoy hablando de lo que hacen esto, te voy a decir qué hacen? Fuman, toman, son borrachos, son alcohólicos, son mujeriegos, son rapistas de niños o niñas o jovencitos o jovencitas. ¿Tú de veras crees que ese hombre pecador, alcohólico, borracho, fumador, tú crees que por esa boca donde está fume y fume y fume está el Espíritu Santo? ¿Tú crees de veras eso? ¿Tú crees que ese hombre Dios lo va a usar para transformar el pan y vino al cuerpo de Cristo y a la sangre preciosa de Cristo Jesús, santa y divina? ¿Tú crees que Dios va a usar a un hombre así, no? Hazme el favor, hombre y mujer, entiéndanlo por favor. Es como si tú me dijeras que esos hombres y mujeres que andan en la calle muriéndose porque se ensartaron inyecciones de drogas y que están bien. Óyeme, no, hazme el favor. Cuando menos, amigos, sean gente que entiende lo malo y lo bueno. Acéptalo con todo tu corazón y di, esto no es de Dios. Porque cuando yo salía de la misa, ahí en la mera puerta estaba el sacerdote con un cigarro, fume y fume y fume, ahogando el cuerpo precioso, la carne de Cristo Jesús, la hostia la estaba ahogando y estaba echando a perder la sangre preciosa de Cristo Jesús con su cigarro cochino mugroso. Si tú crees que este hombre lo puede usar Dios, lo siento por ti, amigo. Estás amarrado diabólicamente. Porque Dios no es así. Y Dios no va a usar así a alguien. Acepta la verdad y salte de la mentira, viniendo a Cristo Jesús. Muy bien. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Nomás quería decirte esto antes que se me vaya la voz, porque anda algo por aquí. Es necesario que tú entiendas y sepas que Dios no quiere mugrero ni basura. Cuando el hombre y la mujer que están en la basura y vienen al Espíritu Santo, a Jesucristo, al Padre Dios, para ser limpiados, Él nos limpia y ya no deja basura. Y por eso te digo, cuando tú fuiste que te echaron poquita agua, no es bautismo, el tuyo no es bautismo. Vamos a tener que quitar eso. Lo tuyo no es bautismo. Tú tienes que entender la palabra bautismo, pero no la voy a usar ahí. Cuando a ti te rocian agua con la bandejita o el jarrito de cristal, ¿tú crees que recibiste el Espíritu Santo? ¿Estás consciente? La pregunta que te iba a decir hace unos momentitos, te iba a decir, ¿cuándo tú recibiste el Espíritu Santo? Y se me pasó de lista, pero ya me volvió. Lo que te quiero decir es,
lo que te quiero decir es esto. Cuando tú oyes la palabra de Dios, que alguien esté predicando la palabra de Dios y tú lo oyes en tu sentido y entra en tu corazón, ¿tú recibes el Espíritu Santo? ¿Ay? Cuando oyes eso, en ese acto, enséñamelo bíblicamente. Búscalo en la Biblia. Que cuando tú oyes la palabra de Dios, ya eres salvo y se te perdonó los pecados. Búscame una cita. Muy bien. Punto 1. Cuando tú oíste la palabra de Dios y dijiste, es cierto, yo soy pecador. Entonces, tú vas y le dices al predicador, yo acepto porque he oído con mis oídos la palabra de Dios y me arrepiento. ¿Tú crees que ahí Dios te perdonó los pecados y te dio el Espíritu Santo? Dame una cita. That's number 2. Número 3. Vamos, número 2. Número 3. Number 3. Cuando tú confiesas y dices, acepto a Jesucristo como mi Salvador personal y lo invito a mi vida, a mi corazón, dame una cita donde diga que se te perdonan los pecados a ti y que recibiste el don del Espíritu Santo. 4, ya vamos a entrar. Tenemos oír, arrepentirte, confesarlo y aceptarlo en tu corazón. Búscame una cita en esos 4 que diga que Dios te perdonó tus pecados y que recibiste tanto el perdón de los pecados como el Espíritu Santo. Dame unas citas de todo eso. Y yo te lo voy a decir claramente, no hay. No hay. Porque tú puedes oír, creer, arrepentirte, confesarlo y recibirlo. Pero mientras no hagas lo que el Espíritu Santo ordenó a través del apóstol Pedro en Hechos 2:38, no eres salvo, no eres salva. Léelo, te lo estoy diciendo en tal cita para que lo leas. ¿Qué significa el bautismo para usted o para ustedes? Bueno, fíjate una cosa, primeramente, para que Cristo pudiera decir, nunca dijo en sus 33 años y medio que él vivió en la tierra, nunca dijo de un bautismo en agua. Habló el bautismo de copa, sufrir, pero no un bautismo en agua. Para que él pudiera decir estas palabras, ordenar la ceremonia del bautismo, tuvo que morir en la cruz del Calvario y resucitar de entre los muertos por el poder de Dios Padre. Ahora yo te voy a decir otra cosa. El bautismo que Cristo ordenó, ya sea Mateo 28:19, Marcos 16:16, Juan capítulo 3 del 1 al 7, todo véelo, o Hechos 2:38, Colosenses 2:12, o Primera de Pedro 3:21. Fíjate lo que te voy a decir. Para que él pudiera decir eso, le costó la vida. La vida a él. Cuando él ordenó eso, ya el Padre le había dado la autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Te fijas? Juntó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los juntó en la ceremonia del bautismo. No hay otra forma, no hay otra manera. Sí, es cierto que en el libro de los Hechos no hay nada registrado que hubo un acontecimiento o una práctica que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ninguna cita. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Yo estoy obedeciendo lo que Cristo dijo. Y cada vez que yo bautizo a una persona, hombre o mujer, pecadores arrepentidos, yo les digo, yo te voy a bautizar a ti porque Cristo me lo manda.
Yo te bautizo a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para el perdón de tus pecados. Yo no creo que Cristo vaya a mandar a una persona que hizo lo que Él dijo al infierno. No creo que Cristo va a mandar a una persona al infierno porque hizo lo que Él mandó. Y es cierto, no estoy negando que no hay práctica en la Biblia que se haya hecho un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo tampoco no creo que Dios me vaya a condenar a mí por hacer algo que su Hijo mandó. Muy bien, entonces vamos a quedarnos en que tienes que saber que lo que hiciste, recibiste el don del Espíritu Santo. Ahora, ya cuando lo recibes, fíjate lo que dice Dios. Estoy hablando de gente que ya ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué tú no puedes entender la Biblia? Porque no tienes el Espíritu Santo. ¿Es necesario? Sí es necesario. Para allá vamos. Vamos a leerlo primero para que mires. Y está bien bonito. Son 16 versos. Fíjate lo que dice. Muy bien. Dije, me repito, 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 16. Vamos a ver. Dice así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahí está. Punto 1. Enseñanza 1. A mí no me gusta decir punto 1. Enseñanza 1. Todo es sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre es basura. Enseñanza. Vamos. Entonces dice, me repito. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí está. Trabajando el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Trabajando en la vida de Pablo. Trabajando en la vida de los cristianos. Él es el que nos refine, nos limpia, nos cambia y nos da el entendimiento. Y luego dice así, verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Fíjate lo que dice. Tú y yo tenemos que tener nuestra fe en la sabiduría de Dios, no en la de los hombres. Esa no nos va a salvar. Hay mucha gente que tiene la sabiduría en los hombres. Ah, este dijo esto. Qué bonito dijo, ¿verdad? El Papa dijo esto. El pastor de esta dijo esto. Oh, Jimmy Swaggart dijo esto. Y esto y esto y otro. No. Hay que alabar y glorificar a Dios. Los demás, hombres y mujeres, son basura. Es todo. Te guste o no te guste. Yo te lo voy a decir claro. Lo del hermano Tino, amigo Tino, es basura. Tíralo a la basura, porque no te va a llevar ni a la esquina ni a nada. Hay que alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con su doctrina nomás. Y es todo. ¿Ok? Ahora sí. Verso 6. Seguimos. Dice así. La revelación por el Espíritu de Dios. Esto es lo que necesitamos nosotros diariamente. La iglesia de Cristo, los miembros de la iglesia de Cristo, necesitamos diariamente esto. Los protestantes y los católicos romanos no tienen esto. Yo se los digo claro y en voz alta. Yo he estudiado con ellos. Traen un montón de sabiduría humana. Todos. Muy bien. Fíjate lo que dice el verso 6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Hablando de madurez cristiana, espiritual. Sigue. No sabiduría de este siglo, ¿ok? Ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de ¿quién? De Dios. Hablamos sabiduría de Dios. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué dijo Cristo?
Yo te digo que si creyeres, vas a ver la gloria de Dios aquí en la tierra. No en el cielo. Todo cristiano, hombre y mujer que ha venido a Cristo y ha hecho el plan bíblico para la salvación y perdón de pecados, todos sabemos que la gloria de Dios está en el cielo y la vamos a ver. No, aquí en la tierra se tiene que ver la gloria de Dios, y el cristiano fiel y verdadero la va a ver y la va a vivir, la gloria de Dios. Muy bien. Dice así en el verso 8. Hablando de la gloria de Dios, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Te fijas? Hay que conocer para no errarle a las cosas de Dios. ¿Y cómo vas a conocer lo de Dios o la gloria de Dios? Mirándolo o leyéndolo a través de la palabra de Dios. Fácil. Verso 9. Dice así, hablando de la gloria de Dios o del plan bíblico de Dios o el trabajo de Dios o el trabajo del Espíritu Santo y las profecías cumplidas de Cristo. Fíjate lo que dice en el verso 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate la palabra, aman. ¿Qué le dijo? Este es un verso muy usado por los católicos, San Juan 20, en adelante, donde le dice Cristo, Pedro, ¿me amas más que estos? Yo no sé por qué. Bueno, ahí sacan que ahí Pedro era el jefe, el mero mero, y que Cristo se dirigió a ellos. Pero no tiene que ver nada con el papado. Claro, ahí tiene que haber alguien que Dios se dirige para que sea el cabecilla, el líder de un grupo, para que sigan adelante. Moisés habló con Dios, pero no el papa. ¿Ves? Y por eso esta gente está más chueca que una muleta de mezquite. Muy bien. Entonces dice así, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate la palabra, para los que lo aman. Si tú no amas a Dios, tú no vas a entender esto. Dios no te va a revelar. ¿Para qué te va a revelar? Si en primer lugar, lo poquito que tienes conocimiento, o lo que poquito que Dios te ha enseñado, porque Dios enseña a los pecadores. Dios enseña. Dios hace milagros y muchas señales y prodigios entre aquellos que no lo quieren, pero lo hace para ver si se cambian o le dan la vida a Dios. ¿Ves? Los que lo aman, Dios les da todas las cosas. Ahí lo dice. ¿Ves? Pero si Dios mira que tú dices, yo creo en Dios, amo a Dios, pero tienes un montón de basura, de mugrero, de ídolos, de imágenes, y que te importa poco que les hablas y les rodillas, estás como los judíos que hacían eso. Lee el libro de Jeremías, ahí está. Estaban cautivos. Todos los judíos se los llevó el rey de Babilonia de la tierra de Canaán o de Jerusalén, como tú quieras llamar, o Samaria. Todos se los llevó como esclavos a Babilonia. Y Dios les manda al profeta Jeremías para que les diga, ustedes tienen un corazón de piedra. Cambien, dejen de pecar contra mí y yo los rescato. Es igual como esta gente. Ellos niegan todo y hacen todo. Y luego los que salimos de ahí nos quieren seguir echando mentiras. O no hacemos esto. ¿Cómo que no, hombre? Les digo yo, mira, yo hacía esto y este otro. Yo trabajaba a la Virgen de Guadalupe toda tierregosa ahí en México, donde yo nací. Y la limpiábamos y le echábamos agua y todo. Y a San Diego también en un lado ahí, tú sabes. Y el sacerdote no nos decía nada. Ahí en la parroquia de Guadalupe, ahí, donde yo nací. Es que están iguales ellos que los miembros. El sacerdote que estaba ahí en la parroquia de Guadalupe era igual que yo. La única diferencia es que usaba una sotana negra. Quizás se acercan más a Satanás, no sé.
Y yo en friega, cargando ese bulto. Y luego te los bendicen, aparte de eso te los bendicen, porque hay compadres de estatuas de bendición, ¿no crees que también pues los bendicen? Es puras cosas diabólicas que da asco. Da asco. Ponte a pensar lo que haces y lo verás. Bueno, primeramente tienes que amar a Dios. Si tú no amas a Dios, todo es bonito para ti ahí. Cuando tú amas a Dios y lo quieres amar, honrar y glorificar y dejar toda esa basura, empiezas a ver las cosas. Porque ahí puede haber millones y millones de gente orando por ti. Pero si tu corazón no quiere nada con Dios, aún Dios, Él quiere que tú seas salvo. Pero si Él mira que tu corazón no quiere nada, pues vas a seguir ahí, vas a morir así. ¿Ves? Ahora fíjate lo que dice. Ya hemos leído el verso 9 y termina que las cosas de Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice el apóstol Pablo. Dios nos reveló a nosotros, a la iglesia de Cristo, aquí en Corinto, nos reveló cosas de Él para que nosotros sigamos adelante. Pero fíjate que dice, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Te fijas? El Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, sabe aún lo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y te conoce a ti y me conoce a mí. Muy bien. Dice verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjate. Tú has recibido el espíritu del mundo. ¿Quién es el espíritu del mundo? Satanás. Satanás. ¿Ves? Fíjate bien. Tienes que tener el espíritu de Dios y no el espíritu de este mundo. Seguimos. 12. Y nosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintos, a la iglesia de Cristo en Corinto, lee el capítulo 1, vamos, déjame leerlo para que mires. Verso 1, vamos a leerlo. 1 y 2, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ese era el hermano que iba a ser enviado la carta para la iglesia de Cristo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Ahí no dijo a los santos de la iglesia católica romana, a los santos de la iglesia bautista, a los santos de la iglesia presbiteriana. Eso es puro mugrero que el hombre ha sacado y no se conforma con la doctrina de Dios. Es una enseñanza divina de Dios esto. Tú rechazas lo de Dios, vete a la basura, a la porquería. Tú aceptas lo de Dios, vas a aventar todo lo que no es de Dios, toda esa basura diabólica para afuera. Sí. No lo miras, no. Pero lo haces. ¿Ves? Lo haces. Así no es lo de Dios. Cuando lo de Dios, aunque no lo mires, lo haces, es de Dios. Porque el fruto del Espíritu de Dios te está ayudando. Cuando no lo crees, haces otras cosas que también no lo miras, pero lo haces, siendo guiado por un espíritu malo. ¿Ves? Entonces dice aquí la palabra de Dios, que en el verso 12 dice Pablo a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Cristo en Corinto: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Fíjate qué bonito. El espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sepamos que nos ha dado Dios.
¿Tú crees que una estatua te va a dar un espíritu? Si ni ella misma tiene espíritu. No se mueve, no camina, no oye, no mueve las manos, no mueve los pies. Está llena de polvo, de zoquete, de tierra, de telarañas, de arañas y de todo eso. Y los que se hincan son iguales que ellos. Los que se hincan a ellos, los que le hablan a ellos, tan peores que ellos, tan muertos espiritualmente. Muy bien. Es necesario que tú tengas el Espíritu Santo de Dios, o una porción del Espíritu Santo, o algo del Espíritu Santo. Es necesario, como tú lo quieras llamar. Tienes que tener algo de Dios. Muy bien. Dice el verso que sigue. Verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí el apóstol Pedro, o el Espíritu Santo, como tú le quieras llamar, está rechazando todo lo que es humano. Nosotros, la iglesia de Cristo, no queremos nada con la gente humana enseñándonos cosas humanas. En primer lugar, no me va a salvar y no queremos nada con ello. En primer lugar, puedes engañarme con la sabiduría humana y me vas a estar a perder a mí y a toda mi familia. Y a mí se me van a volar las tapas porque yo no quiero perder mi alma ni mi familia tampoco. Así que retírate de mí, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Tú tráeme la doctrina de Cristo y yo te pongo las 24 horas del día para que tú me enseñes la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú estás en un lugar donde yo asisto o soy miembro, yo te estoy pagando tu salario. ¿Por qué? Porque doy ofrenda, porque doy diezmo, lo que tú le quieras llamar. Es dinero. Todas las religiones, todos levantan dinero. ¿Ves? Todos pagamos de alguna forma u otra. Pero a mí no me eches mentiras. A mí me dices la verdad. Porque te estoy dando un salario. Porque no te levantas a trabajar como yo me levanto a las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde a trabajar. Tú duermes o andas estudiando la Biblia, yo no lo sé. Pero si tú no me dices la verdad a mí, yo te voy a parar y te voy a decir públicamente que eres un falso siervo de Dios, eres un hijo del diablo y que te paga y que está usando el tesoro, el dinero, la ofrenda santa de Dios para hacer mugrero y medio. Y es lo que están haciendo muchas religiones. Todas. Así que a mí no me vengas con esto y este otro. Si tú me enseñas en la Biblia que lo que tú crees está en la Biblia, enséñamelo en la Biblia y yo te respeto. Pero si tú te enojas porque yo te estoy hablando la verdad y te digo la verdad de que esos son diabólicos y esto y este otro y te ofendo, bueno, pues déjame una cosa. Tú me ofendes a mí cuando tú me sacas otras cositas que mi Dios Padre, Dios Todopoderoso, no dice que Él las pide. Si yo te ofendo a ti por tu creencia, tú no digas que está en la Biblia. No digas, porque tú no puedes probarme. Yo te puedo probar lo que yo creo está en la Biblia. ¿Ves? Y si te ofendo, bueno, yo también soy ofendido por ti, porque eso que tú dices que haces y que Dios lo aprueba, a mí me estás ofendiendo, porque mi Dios dice que no. Todo bulto, toda figuría, estampitas y todo lo que tú quieras, para mí, es mi creencia, es diabólica porque Dios así no las llama. Es basura. Son trapos viejos, mugrosos, diabólicos. Y Dios no los quiere. Hay citas bíblicas. Yo te puedo dar citas bíblicas. Porque lo he leído. Entonces, si yo te ofendo en decirte la verdad, allá tú y Dios. Pero lo estás leyendo y Dios lo dice. Pero lo que tú dices, me ofendes a mí, que tú me dices a mí, que un palo, un ídolo o una imagen, que tú estás adorando tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de ese retrato, de esa imagen, tú me ofendes a mí y yo no te voy a dejar en paz. ¿Y por qué digo esto? Porque fui engañado por muchos años sobre esas enseñanzas diabólicas. De ahí yo salí. Tú a mí no me vas a picar los ojos porque de ahí yo salí. Yo fui de todo ahí.
en la Iglesia Católica Romana. Fui Juan Diego, fui Buenaguillo, fui crucillista, fui de colores y de lo que tú quieras. Así que, si tú echas una mentira, tú me ofendes a mí. Estoy hablando como persona a persona, humanamente. Claro que ofendes a Dios, pero mientras no seas hijo de Dios, no lo puedes ofender. El que ofende a Dios es el hijo de Dios, porque está haciendo cosas que Dios le pide que no haga. Tú no ofendes a Dios, pero me ofendes a mí al decir que eres un hijo de Dios, con todo ese mugrero que tienes. Así que limpia tu casa, limpia tu religión. Aquel que le estás dando las limonas y las ofrendas que tú quieras decirle, o diezmo como tú quieras, aunque dicen ustedes, los católicos romanos, que los protestantes están robo y robo. Bueno, pues ustedes también están haciendo lo mismo, porque también levantan dinero. ¿Ves? Así que me ofendes al decir que tú eres un hijo de Dios haciendo todo este mugrero. Con eso te digo todo. Seguimos adelante, porque el tiempo va pasando. Muy bien. Dice así, dice el verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. ¿Ves? Aquí está. El Espíritu Santo enseña al hombre y a la mujer que han sido ya lavados, perdonados, y se les ha dado el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Ahí está, léelo. No hay otro plan. En Dios nomás hay uno. Sí, el hombre ha hecho muchos, pero yo no te estoy hablando de esos planes. Yo te estoy hablando del plan divino que Dios hizo, que Dios dejó a la iglesia de Cristo para que se llevara a cabo y se practicara y se enseñara. Fíjate lo que te voy a decir, para que como decimos los mexicanos, para que te eches este trompo al uña otra vez. Cada vez que se cumple el bautismo que Cristo ordenó, es una profecía que se cumple, El bautismo es una profecía que no tiene fin. El final será el día del juicio. Pero mientras existe este mundo, es una profecía. Y Cristo dijo, muy claro, me los bautizan a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Cuando yo bautizo, esa profecía se cumple, pero sigue vigente, sigue adelante, no se acaba. ¿Por qué? Porque es la profecía de la vida eterna. Pero les dijo a los creyentes, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis, si lo haces, el don del Espíritu Santo. Ahí está la profecía. Se cumple y se vuelve a renacer otra vez. Se hace otra vez. Es una profecía bíblica, eterna, hasta el día del juicio. Qué bonito, ¿verdad? Beautiful. Entonces dice así, en el verso 13, me repito, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y me voy a quedar aquí un ratito, porque aquí está hablando de sabiduría humana y sabiduría de Dios, del Espíritu Santo. Por eso te he dicho, y te lo repito y te lo digo diciendo, tú no puedes enseñar la palabra de Dios, ni puedes entenderla. Vas a oírla, es natural. Pero no puedes entenderla o enseñarla por la razón, y si la enseñas vas a echar una mentira, por la razón que no tienes el Espíritu Santo. Aquí dice muy claro que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, a la iglesia de Cristo, no más a la iglesia de Cristo. ¿Por qué digo que a la iglesia de Cristo? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y los miembros, los cristianos, es el cuerpo de Cristo. Fuera del reino de Cristo, fuera de la iglesia de Cristo, no hay salvación. No hay salvación. ¿Por qué? Porque Cristo no dio la autoridad a nadie, nomás a su iglesia. ¿Está muy claro? Muy bien. Entonces vamos a ir al 14. Dice así. Fíjate lo que dice el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjate bien. Abre tus ojos y tus oídos espirituales del alma dentro de ti. Me repito, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Está claro.
Yo he enseñado, yo he visto gente que está loco. ¿Cómo? ¿Ves? Pero son locuras para la gente que no tienen a Dios, que no conocen a Dios, que no saben nada de Dios. Son locuras. Pero fíjate lo que dice. Me repito, pero el hombre natural, el hombre que no sabe nada de Dios, que vive y que anda por donde quiera pecando. ¿Ves? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender. ¿Te fijas? No puede entender porque no tiene el Espíritu de Dios. Fíjate lo que dice. Voy a terminarlo. No las puede entender porque se han de discernir. ¿Entiende la palabra discernir espiritualmente? Si eres un hombre carnal, natural, que nunca has venido a Cristo, ¿cómo vas a entender? Sí, estás en una religión que te dicen, oh, nosotros tenemos al Dios de los cielos, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y un montón de estatuas y un montón de esto, y el hombre es el mero mero, el Papa es en la cabeza, los obispos y los cardenales son los meros meros, y el sacerdote esto y este otro. Es pura mentira, puras mentiras. Por eso no pueden enseñar la Biblia ni saber la Biblia porque no la leen. ¿Cómo van a entender lo de Dios cuando no lo leen? Hombre, es imposible. No se puede. ¿Cómo vas a entender algo que nunca has leído? ¿Ves? Es una ignorancia diabólica sobre esta religión y sobre las otras religiones protestantes, porque yo he visto protestantes que, hijo, te sacan fuera de órbita y dices tú, pues ¿de dónde está leyendo este hombre? ¿Ves? Pero son hombres que no han entrado al reino de Dios. Están todavía en el reino de las tinieblas. Todas las religiones que están echando mentiras están en el reino de las tinieblas. Creen que están. Son engañados porque no leen la Biblia. El protestante trae una tradición, una enseñanza de 20, 30, todavía para allá. Y les avientan al Papa. El Papa es esto y este otro 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 y este otro. Porque allá hace 20 años, cuando estaba chiquito, lo oyó. O 30 años, cuando estaba chiquito, lo oyó. Y sigue. Tienen que leer la Biblia. Tienen que leer la Biblia para que miren qué es lo que dice Dios. Y si un hombre lo dijo, bueno, pues olvídate allá, porque necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos todo que venga de Dios. No queremos nada del hombre humano, aunque sea cristiano que ya entró al plan de salvación bíblico, no queremos nada de él tampoco. Queremos la pura doctrina, santa y divina. Al que le guste, que siga con Dios, y al que no le guste, que se vaya con el diablo. Es todo. Pero no queremos nada del hombre o de la mujer que hay un montón ahorita para todos lados. ¿Ves? Nomás la doctrina de Cristo. Léemela, enséñamela. ¿Quieres un salario? Se te paga un salario. Yo te doy un salario. ¿Por qué no? ¿Quieres ofrenda? Yo te doy ofrenda. ¿Quieres diezmo? Yo te doy el diezmo. Pero enséñame la doctrina de Cristo. No te pases viendo televisión toda la noche, como los sacerdotes católicos emborrachándose y fumándose y mirando el televisión toda la noche. No. Ponte a estudiar, ponte a ayunar, ponte a orar. Y si no crees en el ayuno, ponte a orar. Y enséñame la palabra de Dios. Corrígeme, exhórtame, pero con la doctrina de Cristo. No me traigas tus ideas, porque te voy a brincar yo. ¿Sabes por qué? Porque duré muchos años en esta religión mentirosa y yo estoy cansado de las mentiras. Por eso te digo así. Y por eso les hablo así. Porque mentiras, para afuera. ¿Verdad? Enséñame, exhórtame, pero no vengas con mentiras porque yo te voy a parar públicamente. Sí, me han dicho a mí que no tengo respeto, que pagar, a mí por tampoco. Pero a mí no me eches mentiras. Seas quien seas. Yo tengo estudios con muchos sacerdotes, con muchos predicadores, pastores, grandes pastores que son teólogos y que para acá y que para allá. Puras mentiras, hombre. ¿Ves? Nadie puede luchar. Nadie puede luchar con la palabra de Dios. Nadie va a poder. Ni el diablo va a poder con la palabra de Dios. Muy fácil. Yo no escribí este libro. Es de Dios. Es de la mente de Dios o parte de la mente de Dios que salieron de los labios preciosos del Espíritu Santo.
Salieron de los labios de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Salieron de Jehová, Dios de los ejércitos, Dios Todopoderoso. Yo no escribí esto, yo nomás lo estoy leyendo. Y si tú estás igual, enséñamela, por favor. Enséñame, por favor, la doctrina de Cristo, no mala doctrina. Con eso me basta. Y yo te pago tu salario. Pero, me repito, si sales con mentiritas, te voy a brincar. Enfrente de quien sea, puede estar tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos, tus hijas, lo que tú quieras ahí. Yo te voy a brincar. ¿Por qué? Porque yo quiero la verdad y te estoy pagando por eso. El que paga, exige. Si no, ponte a trabajar. Pónganse a trabajar todos los huevones, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, ese señor Francisco. Pónganse a trabajar, bola de huevones. Es todo lo que necesitan hacer. Todos. Los protestantes, pastores, pastoras, predicadores. Pónganse a trabajar. Si no quieren enseñar la verdad, sálganse. Dejen que otro le entre. Y que agarre, como dice el dicho mexicano, al toro de los cuernos. Y que nos enseñe y nos exhorte. Pero mentiritas, conmigo, continuo, no va. No me importa quién seas tú. Yo te voy a brincar, te voy a parar y te voy a hablar. Lo he hecho ya. Por eso, a mí, nadie me quiere. Todos me odian, donde quiera. En el trabajo, en la calle, en las religiones. Porque yo los paro. Yo les digo, eso que tú estás diciendo es mentira. Ya te estás yendo al lado de los católicos también. Vete con ellos, de allá salites. Todo mexicano, hombre y mujer, salieron del catolicismo porque de ahí nacimos. Y quieren seguir con la misma idea. No, papacito, no. Conmigo no. Conmigo derechito o hacia un lado. ¿Ves? Entonces vamos a terminar, dice así. Fíjate lo que dice, voy a repetir 14, 15 y 16 y termino con esto. Dice así, ¿no? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, fíjate lo que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí está, más claro no canta un gallo. Un siervo de Dios, fíjate, aquí te doy un ejemplo. Cuando Pedro empezó a predicar el primer sermón mundialmente en el día del Pentecostés, nadie le dijo nada, hablando de los miembros, porque estaba diciendo la verdad. Después, en el capítulo 3, 4, los arrestan, los regañan, los exhortan, los chicotean, porque el hombre natural no entendía lo que ellos estaban enseñando. Los estaba pisoteando los deditos a los religiosos y les dijeron, no queremos que hables de ese nombre Jesús en esta tierra. ¿Ves? Ahí está el hombre natural que no conoce las cosas de Dios, como hoy en día. Hoy en día se enojan. He estado viendo esos vídeos de ese señor del Toro, Rafael y un Martín, que quieren entrarle, pero si tú te fijas, todo es pura mentira. Sí leen la Biblia, pero luego te la voltean, porque para eso estudiaron. Son 4 años de teología y luego 4 años de colegio. Pero es para aprender, echar mentiras y saber engañar a la gente. Para eso estudian. ¿Ves? Sí, leen un verso, pero ya sea que al principio te lo cambian, o en medio te lo cambian, o al final te lo cambian. Y te lo dicen, pero bien bonito. Pero pues, le están leyendo a gente que no lee la Biblia. ¿Ves? Es muy fácil, hombre. Si tú no sabes la Biblia, te van a decir que Pancho Villa fue el Papa, y tú lo vas a creer. Lo vas a creer porque tú no sabes la Biblia. O la enseñanza del Catecismo Católico Romano. Y es, como decimos, es perder el tiempo con esta religión. ¿Ves? Porque se les paga a ellos, tienen su salario. Ellos le echan a los protestantes que para acá y que para allá. Pero ellos nunca dicen, nosotros también levantamos limosna, ofrenda. Ellos no dicen. Yo creo vivirán comiendo puro aire.
¿Ves? Pero todas las religiones levantan ofrenda, levantan dinero. Y la católica es una de ellas. Y todo va para Roma. Yo les digo a mis amigos, ¿por qué no hay un papa mexicano que mande el dinero para México? Porque esa nación sí está, pero tiene muchas cosas la nación de nosotros, la mexicana. Está perdida, pobre, no hay trabajos y un montón de bandidos. Y aparte, arriba de todo esto, está la religión católica. Esa es la verdad. Echándoles mentiras. Y los tontitos de ahí de México que se cortan la espalda, las rodillas, el cuerpo, los ojos, la cara y lo que tú quieras, haciendo mugre y medio. Pero bien ricos en Italia, allá en Roma. Comiendo unos steakotes, pero unos steaks, pero carnotas de becerro, de cabrito, lo mejor. De allá mis pobres hermanos, paisanos allá en México. Puros nopales y mazorcas duras. Pero el dinero que ellos les quitan a los pobres, todo para Roma. Ya, yo sé que te vas a enojar porque estoy diciendo de tu religión, pero es la verdad, ¿no? Muy bien. Entonces dice así, 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16. ¿Por qué? Una pregunta. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice todos tenemos, ¿verdad que no? Nomás la iglesia de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, quiero decirte gracias. Quiero que sigamos adelante y vamos a terminar con este verso. Está en Efesios, fíjate para qué es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 30. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Dice así en el verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30. Dice la palabra de Dios así. Voy a leer 29, 30, 31 y 32 para que nos ayude un poquito más, ¿verdad? Pero tú lo puedes leer todo. Pero mira, ¿para qué tienes que saber si tienes al Espíritu Santo? Un niño no sabe nada de eso. Niño, no sabe. Un adulto sí, un pecador sí, y una mujer pecadora sí. Dice así, en el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Un niño no sale una palabra corrompida, como nosotros. Nosotros nos acordamos de la mamá, del papá, del hermano, de la abuela, del abuelo, del cuñado, de la cuñada, del tío, de la tía, y les echamos. Esta es la verdad. Un niño no hace eso. Y de eso tenemos que dejar de hacer. Y es lo que dice Pablo aquí, la palabra de Dios. Verso 30. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. No pongas triste al Espíritu Santo de Dios, porque se entristece cuando tú haces las cosas que leímos arriba, o toda clase de pecado. Él se pone triste, porque tú hiciste un pecado contra Dios. ¿Ves? Dice el 30. Y no contristéis, o no pongas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahí está, sellados para el día de la redención. Hechos 2:38, Pedro les dijo a la gente, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que significa un sello del Espíritu Santo para el día del juicio. Si tú mueres con el Espíritu Santo, con el sello del Espíritu Santo, tu alma va a venir y va a entrar al cuerpo que ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y ese Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, el sello, es el que le dice al Padre Dios, este es de nosotros. Y se levanta ese cuerpo y entra ese espíritu, esa alma, y
Dios lo transforma al cuerpo glorioso igualito como el de Cristo Jesús. La alma cuando se muere sale, tan pronto sale el alma del cuerpo del ser humano cristiano, entra a una perfección y entra al paraíso de Dios, como dijo Cristo al ladrón. Hoy este día estarás conmigo en el paraíso. Si el ladrón que no hizo nada, no más que creer, y nosotros que traficamos en esta vida de cristiandad, sufriendo y hablando y enseñando y siendo un ejemplo para las gentes pecadoras, la luz de este mundo, pues con más ganas. Cuando el cristiano o la cristiana sale, automáticamente sale el alma y Dios la recibe. El cuerpo aquí se quede para el día de la redención. Qué fácil, ¿verdad? Muy fácil. Y por eso dice Dios que no pongamos triste al Espíritu Santo de Dios, porque no nos conviene. Porque ese sello es necesario que lo tengamos para el día del juicio. Lo voy a leer otra vez, verso 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuiste sellado, tienes que estar consciente que recibiste y que eres sellado con el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Si no sabes, si no lo tienes, si no estás consciente, no vas a entrar al cielo. Eso lo dice Dios. Ahora dice el 31 y 32 para terminar, dice así. 31. Quítese de vosotros toda amargura. Fíjate. Quítese. ¿Y quién te lo va a quitar? El Espíritu Santo, si tú lo dejas. Enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Quítense todo eso, porque no van a entrar al cielo con eso. Ya eres comprado con la sangre preciosa de Cristo. Ya tienes el don del Espíritu Santo o el sello del Espíritu Santo. Ahora haz trabajar el Espíritu Santo en ti, que te limpie. Que te va limpiando, pero tú tienes que pedirle que te quite todo esto. Borracheras, fumadores, drogaditos, cocaína, adulterios, mujeres adúlteras, fornicarias, engañando al esposo, engañando a la esposa, engañando en el trabajo, robando. Todo eso se nos tiene que quitar. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora dice en el verso 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, seguiremos adelante. Vamos a terminar con esto y espero en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, que este mensaje, este estudio, esta palabra de Dios le entre a usted en su corazón y entregue su vida a Cristo Jesús y arrepiéntase de todos los pecados y bautícese para el perdón de sus pecados y reciba el don del Espíritu Santo. Busque la iglesia de Cristo allí donde esté viva. Busque la iglesia de Cristo. Estudie la palabra y ame y glorifique al Dios eterno por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén y amén.